Saludos, saludos. Dios les continúe bendiciendo. Este es el doctor Antonio Valentín, aquí una vez más en su programa Epic Gnosis. Y hoy estaremos trayendo o continuando la proyección de Romanos capítulo 6, que ya habíamos comenzado en un programa anterior como introductivo para ir calentando los motores. Hoy estaremos dando un resumen sobre el mismo. Pero sí queremos decirle que, bueno, les invitamos a que se suscriba a nuestro canal y sea parte de la familia de su canal Epignosis. Y también que nos den un like para ver y conocer, ¿verdad?, su entusiasmo, su ánimo. También puede hacer comentarios sanos, constructivos a nuestro programa, y así podemos interrelacionarnos y construir una mejor teología. Qué bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que saludamos a todos nuestros amigos catedráticos, universitarios, seminaristas y ministros, obispos, doctorandos y todos aquellos hermanos de la fe sencilla de nuestro Señor Jesucristo. Y como les había dicho anteriormente, estamos trabajando con el exégesis de Romanos y habíamos comenzado a hablar sobre el capítulo 5, versículo 20, en conexión con el capítulo 6, versículo 1, y hasta ahí nos quedamos. Y estaremos dando un pequeño resumen sobre el mismo. Así que no se vaya, no se pierda este evento maravilloso que el Señor Jesucristo pues, nos quiere bendecir a través de nuestro programa. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes pantalla, porque quiero mostrarles cuál es el instrumento que estamos utilizando para poder traer la enseñanza. Y este instrumento que es morfológico es el Cogos.com, interlineal del Nuevo Testamento. Y aquí estamos viendo ya el capítulo 6 de Romanos 1 con el versículo y también en la traducción en griego. El griego que se está usando es el griego koine, y también si usted quiere buscar allá en el Antiguo Testamento y hacer vamos a poner aquí un ejemplo, Génesis 1:1, se puede entonces ir al hebreo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios, creó Bara, es Bara, aquí va un ejemplo, tenemos Bara, es un término que se usa solamente para el divino Dios como creador, como decimos en la filosofía griega, el nihilo, que significa una creación de la nada. Y aquí pues tenemos a Dios, y aquí está la transliteración, que es Elohim. Qué maravilloso. Y así podemos trabajar con el hebreo también. Bueno, pero esa no es la clase de hoy, no es el exégesis de hoy. Hoy estamos trabajando en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 1. Este es el texto que estamos trabajando. Comenzamos a trabajar sobre el mismo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y estuvimos introduciendo que realmente esta pregunta surge porque el apóstol Pablo en el capítulo 5, podemos buscar el capítulo 5, versículo 20, hace una aseveración importantísima sobre este tema. Vamos a buscarlo por aquí. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y estamos hablando del capítulo 5, donde Pablo habla sobre la realidad de la vieja criatura, nuestra relación con Adán, y que todos estamos bajo condenación y bajo pecado. Pero la ley hace un papel importantísimo dentro de la revelación de este pecado en el ser humano. La ley tiene ese propósito, ¿verdad? Entonces cuestionamos si la ley es buena o es mala. Sería la ley mala porque nos revela el pecado, pero el apóstol Pablo dijo no, porque la ley es santa y pura y nos revela nuestra verdadera
condición, porque Dios es un Dios moral. Y por lo tanto, la ley esa es la instrumentalización de la misma, ¿verdad? Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, el pecado abundase significa una revelación total de lo que es la condición del hombre, y el hombre se va a ver indigno, se va a ver que no es capaz, no tiene las competencias divinas o de santidad para poder resolver su propio pecado. Por lo tanto, necesita lo que llamamos nosotros la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando el pecado abundó, hablando en tiempo pasado, abundó en todo su apogeo, sobreabundó la gracia. Y esta gracia es la gracia de Dios. Sobreabundó significa que es mayor que lo que esa normalmente abunda. Abunda puede ser que llegue a un límite, pero sobreabundar es que sobrepasa los límites. Y ese es el amor y la misericordia grande de Dios, que Dios nos ha bendecido con ese amor tan poderoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la gracia es aquella que sobreabunda y puede vencer ese abunde del pecado. La ley fue traída por Moisés, pero la verdad y la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la pregunta que se hace aquí es, los hermanos romanos debemos de pecar para que la gracia abunde. Entonces ahí es que vamos nosotros a Romanos capítulo 6, capítulo 6, versículo 1, donde Pablo hace mención y les dice a ellos que pues diremos. Este es el dilema que que los romanos están confusos, porque como habíamos hablado la semana en el programa anterior, Pablo hablaba unas cosas muy profundas que a veces no eran muy entendidas. Por lo tanto, cuando se está estudiando la teología de Pablo, sea la soteriología, la martía, o sea la escatología, otras logías de Pablo, hay que analizarlo con cuidado, porque el mismo Pedro había mencionado que Pablo hablaba cosas difíciles de entender, que los indoctos lo tomaban y los torcían. Así que Pablo, en esta preocupación de esta incógnita y esta incertidumbre de la iglesia de Roma, entonces Pablo le contesta en el versículo 1 del capítulo 6 y le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y pues mire, son dos preguntas bien importantes, están contestadas en el versículo 2. Y habíamos hablado que el concepto de perseveramos es epimeno, que es permanecer, es insistir, es persistir, es quedarse o estado en un estado continuo. Por lo tanto, y cuando vamos a ver, está en un verbo presente, quiere decir que es una continuidad, en otra palabra. Continuarán viviendo en el pecado aún habiendo sido liberados de la condenación del mismo. Acuérdense que el tema principal de este capítulo es muertos al pecado, o podemos decir el pecado que no tiene poder condenatorio más sobre aquellos en quienes abunda la gracia. Por lo tanto, es un presente porque es una continuidad en el tiempo, y es activo porque se refiere al sujeto que está en la perseveración o de su condición. Pero aquí hay un subjuntivo que es bien importante, que lo podemos analizar, y es que es una posibilidad. Él no está acusando a nadie. Él no está acusando a nadie. Él lo que está es hablando como una posibilidad. ¿Okay? Acuérdense que no hay señalamiento aquí, sino que hay una exhortación y unas respuestas a unas preguntas desde el punto de vista de las bases teológicas de Pablo concerniente a la necesidad o el efecto de la gracia
que sobreabunda aunque el hombre es revelado su pecado y su necesidad de salvarse y su incapacidad para él mismo. Quiere decir que la ley es santa y pura porque nos revela nuestra condición, pero nos busca acercarnos a Dios. Por lo tanto, Pablo utilizaba, decía que la ley era como un ayo, ¿verdad? El ayo entonces era aquel instructor que guiaba al niño hasta su madurez. Y la madurez aquí es el tiempo cumplido en Cristo Jesús. Por eso dice que, Juan dice que Moisés trajo la ley y la ley trajo su propósito, pero Cristo trajo que la verdad y la gracia. Con Cristo vino la verdad y la gracia. En la ley no había esa gracia, sino que aquellos que no cumplían la ley eran condenados. Por lo tanto, y se les revelaba su condición de pecado, por tanto, ellos tenían que hacer sacrificios. Cristo es el último sacrificio verdadero y puro y aceptado por Dios. Los otros sacrificios que se hacían en la ley eran temporales, cubrían solamente la conciencia humana por algún tiempo. Pero en Cristo Jesús, en su gracia, es quitada totalmente la culpabilidad, porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros para condenarnos. ¡Qué maravilloso! Había mencionado un texto, estamos resumiendo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado la semana pasada. Y estuvimos también hablando de que, ¿verdad? Romanos capítulo 5 dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, no los que están en la carne, sino los que están en el Espíritu. Pero también hay que entender que el concepto de carne en morfología de Pablo no necesariamente es, no necesariamente es hablar sobre adulterios y pecados de la carne, sino lo que Pablo está queriendo decir es que la carne ahí representa el esfuerzo humano en guardar la ley, especialmente la circuncisión, pero por cuanto la carne no se sujeta a la ley de Dios, siempre va a ser lo contrario. Por lo tanto, ahí está diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que están en la carne, en la ley, porque la ley destapaba la olla y los hombres disfrutaban de esa olla. Y esas personas no tienen salvación, al menos que reciban la gracia del Señor Jesucristo, que es la que nos libera y es el medio de la justicia de Dios en favor del ser humano. Así que nos declara justo, y al declararnos justo no hay ninguna condenación. Y es bien importante, después podemos estudiar ese texto morfológicamente, porque la palabra ninguno, esa es una partícula negativa, representa, es imposible, ninguna condenación. En otras palabras, es imposible que aquellos que estamos disfrutando de la gracia de Dios seamos condenados. Por lo tanto, hoy vemos muchos predicadores que se pasan condenando a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo, santa, redimida, que el Señor la presenta delante de una iglesia pura y santa, ya no está bajo condenación. Hay exhortaciones y las exhortaciones divinas son bien importantes de nuestras predicaciones, pero tenemos que tener cuidado cómo señalamos a nuestros hermanos en Cristo, ya que nuestros hermanos en Cristo no están bajo condenación. No están bajo condenación. Estamos libres, estamos en la verdad. Tú no puedes juzgar al hermano porque el hermano cometió alguna falta. Si el hermano cometió alguna falta, como dice Gálatas, pues los hermanos que son espirituales, los neumáticos, ayuden al hermano que está en falta y lo levanten. Eso es lo que nos está, porque hay una coinonía, hay una lo que llamamos nosotros un ministerio de reparación, un ministerio de sanidad. Somos sanadores, nos sanamos. Si su cuerpo, usted físicamente, biológicamente, tiene alguna herida, usted no va a cortar ese dedo y lo va a sacar de su cuerpo porque ya no sirve. No, usted busca la forma de curarle, pone medicamentos y pone una curita y ella pues se sana. Entonces esa es la forma en que metafóricamente se ve esto del cuerpo de Cristo. Así que aquí Pablo entonces dice, ¿qué pues diremos? Estamos hablando de una diatría, que significa preguntas que se hacen dentro de la filosofía para respaldar su argumento. Diatrías. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está haciendo una pregunta. Pablo no está diciendo que perseveren. No. Estamos hablando de que la materia
la materia del ser humano. El ser humano necesita ser salvo en todos los aspectos de su vida. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y había mencionado en el programa anterior de que habrá que entonces pecar para que Dios abunde en su gracia. Como que vamos a activar la gracia de Dios pecando nosotros. Pues en ninguna manera. Veamos lo que el texto segundo dice. Interesante. Porque dice Romanos capítulo 6, dice en ninguna manera. Ahora, cuando vamos aquí al me, que es el aspecto negativo, o está hablando, sea que, si acaso, está hablando aquí prácticamente, pero está haciendo una afirmación de negatividad. Así que es una negación, expresa una negación absoluta dentro de nuestro trabajo exegético, según aquí. Entonces es una partícula negativa. Es como cuando mencioné ahorita que dice ninguna condenación. Entonces aquí dice en ninguna manera. En ninguna manera quiere decir no tenemos que participar en el pecado. Ha habido y estamos muy contentos que Dios ha estado salvando a personas que han vivido en la vida criminal, que han sido delincuentes, que han sido drogadictos. Pero ha habido una tendencia en estos últimos días, respetando a estos hermanos y estas hermanas que han vivido en ese pasado, y damos gracias a Dios por esa transformación. Pero a veces el mensaje se entiende mal. Tengo yo que ser un drogadicto, tengo yo que ser un criminal para yo poder tener un testimonio, irme al mundo y tener un testimonio, entregarme a las pailas del infierno para entonces venir a la iglesia y decir que tengo un testimonio poderoso. Pues mira, contextualizando todo este texto, igualmente decimos en ninguna manera. En ninguna manera. Por lo tanto, hay que saber que los hermanos que han estado en el mundo en ese tipo de oscuridad, como aquellos que no han estado en esa oscuridad, igualmente son pecadores, igualmente necesitan la gracia del Señor. Pero no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Lo que está hablando aquí es que la gracia de Dios anula ese poder condenatorio que ejerce el estar viviendo en pecado. La ley te revela tu condición. Revela tu condición. ¿Ok? Entonces se llama la ley de reversa, donde no conocí la codicia hasta que la ley me dijo no codiciara. Y lo que era para vida para mí, me produjo la muerte. Por lo tanto, en ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, vamos a ver entonces, aquí está en un auristo activo, indicativo, ¿ok? Quiere decir que ocurrió en un tiempo pasado y tiene efecto en el día de hoy, ¿okay? Y me encanta porque es activo. Quiere decir que hay una participación. Yo siento la presencia de Dios. Hay una participación humana dentro de los efectos de esta transformación. Eso es lo que nosotros llamamos dentro de nuestra teología arminiana la sinergia. La sinergia. Ahí está lo que se llama, lo que llamamos el asunto terapéutico dentro de los procesos de santificación y purificación. Y dice que hemos muerto definitivamente, hemos recibido vida, pero esta muerte es importante, muertos al pecado. Por eso el tema hay que entenderlo desde el aspecto de Pablo, porque Pablo nos está hablando de morir al pecado. O sea, la única forma que nosotros muramos al pecado es en Cristo Jesús. Morir con Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y realmente está hablando sobre una resurrección espiritual, donde el ser humano resucita.
Y este tema que estamos trayendo ahora, el apóstol Pablo lo está explicando más adelante. Ahora, ¿cómo viviremos aún en él si nosotros ya hemos recibido la gracia? Ya nosotros hemos recibido la gracia. El término pecado, cuando vamos a buscar el término pecado, que es amaltía, vamos aquí, está en un sustantivo dativo, y vamos a ver aquí hamaltía, es amaltía claramente, porque tiene un espíritu rudo. Este acento que está aquí es un espíritu rudo, y cuando hay espíritu rudo, pues hay que añadir una J. Hamaltía, que significa pecar, transgredir, estado pecaminoso. Entonces, si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, no podemos estar perseverando en un estado pecaminoso. ¿Cómo vamos a vivir en él? Esa es la pregunta que Pablo utiliza. Una diatría donde utiliza esta pregunta para seguir desarrollando el pensamiento. ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Entonces, había yo explicado, porque aquí vemos nosotros un artículo definido, que es él, el artículo definido él, que es auté, y en este caso, es uno mismo, estas cosas, el mismo, ella mismo, este mismo, el mismo, comparación, autos. Entonces está hablando sobre el pecado. ¿Cómo perseveraremos? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Interesante, porque la amaltía, Pablo siempre lo ha visto como un personaje esclavizante. Dentro de su imaginación teológica, él establece que amaltía, porque el pecado tiene, en la teología de Pablo, tiene muchos conceptos, pero cuando utiliza amaltía, lo está viendo como un personaje que esclaviza. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, los que ya no tenemos una relación con nuestro esclavizante, el pecado, el amaltía, ¿cómo vamos a vivir aún en él? En otras palabras, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar estando aún teniendo relaciones con él? Porque ya nosotros hemos muerto al pecado. Ya el pecado no tiene un poder condenatorio sobre nosotros. El Señor nos ha redimido, pero hay quienes creen y entienden que pueden seguir viviendo en una actitud pecaminosa o bajo la esclavitud del enemigo de las almas. Continuamos disfrutando este tema importante. Así que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Maravilloso todas estas cosas que estamos estudiando en el día de hoy. Bueno, queremos una pausa. Queremos compartir una alabanza hermosa con todos ustedes. Así que gocémonos con lo que Dios tiene con nosotros. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Bueno, continuamos. Tuvimos algún problema técnico. En otra ocasión, pues compartimos con ustedes alguna alabanza y adoración. Así que continuamos con esta disertación, esta enseñanza maravillosa de Romanos capítulo 6. Bueno, continuamos, ¿verdad? En el versículo 2, y ya habíamos explicado ya este texto. Ahora, ¿cómo viviremos en él? Hay algo bien interesante que tenemos que analizar dentro de este proceso, y es la palabra ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos en él? Este encuentra en un futuro activo y indicativo, primera persona plural. Esta exhortación es primera persona plural porque está haciendo una exhortación, ¿ok?
a todos. Así que la palabra que se utiliza aquí es saos, o muchas veces zoe, es el viviente, vivir vivo, que significa realmente el estado espiritual de la persona. Dice que cuando habla sobre el estado físico, habla sobre bio. En esta ocasión es sao, y zoe también, que deriva de lo mismo, significa cómo viviremos aún en él, en ese estado espiritual. En el estado espiritual. No está hablando del estado físico, sino en el estado espiritual. Dando a entender que el pecado tiene una connotación espiritual dentro del ser humano y se manifiesta dentro del aspecto físico humano. Por eso Pablo decía, que no tomamos en nuestro cuerpo como un móvil para pecar. ¿Sí? Así que continuamos. En ninguna manera vamos a estar viviendo en pecado, porque no vamos a estar viviendo aún en ese estado espiritual en relación con el pecado. Está supuesto que cuando uno nace de nuevo, uno se desprende del mundo negativo, en un mundo dominado por la amartía, y comienza a vivir para Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo, la unidad con Cristo. La unidad con Cristo nos libera de nuestra esclavitud del pecado. Por eso el nuevo nacimiento es importante. Por eso Juan le decía a Nicodemo, en Juan, ¿verdad? Perdónenme, en Juan, el Evangelio del Evangelio, Jesús le decía a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, de arriba, no puede ver el reino de Dios, puede entrar al reino de Dios, no puede disfrutar, no puede experimentar el reino de Dios, solamente aquellos que han resucitado. Por eso Pablo decía claramente que él había muerto en Cristo Jesús para vida. Así que continuamos el texto bíblico, porque en el verso 3 nos dice claramente, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí es que Pablo comienza a desarrollar, a dar una buena aclaración sobre los procesos de muerte a vida. Acuérdense, estamos perdidos en nuestros delitos de pecado. Ahora hemos resucitado nuevamente. Y por cuanto hemos resucitado, no podemos estar perseverando en el pecado. Habíamos mencionado que los gnósticos enseñaban que la materia es mala, el espíritu está dentro del cuerpo de esa materia mala y que el espíritu es salvo. Aunque la materia peque, el espíritu es salvo, y eso es todo así. Pero no es lo que nos está indicando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está indicando que no podemos perseverar. Cuando usted es salvo en el espíritu, y su cuerpo es parte de esa materia transformada. Quiere decir que esta nueva criatura va desarrollándose a la imagen de Cristo, en efecto a nuestro comportamiento y a nuestro etos cristiano y espiritual. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice que el bautismo en esta ocasión es una realización espiritual de la muerte del creyente a esa vieja criatura. El bautismo significa sumergirme para despojarme, morir y resucitar en Cristo Jesús a una nueva imagen. Entonces le está diciendo, ustedes han sido bautizados, han enterrado a la vieja criatura, ahora ustedes han resurgido en Cristo Jesús. ¿Ustedes no saben eso? Esa es la pregunta que le hace el apóstol Pablo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¡Wow! Porque el bautismo es una ceremonia simbólica de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. ¡Qué maravilloso! Fíjense que el concepto que utiliza aquí para conocer es agneo, que neo también. El agneo es una partícula negativa también. Viene de gnosis. Vamos a ver si el noio, que quiere decir el ejercer en la mente, entender o considerar. Es decir, que no hay una consideración, no han considerado lo que realmente dice. Vamos a buscar aquí el número 1, que nos habla de alfa. Alfa representa entonces ese aspecto negativo.
aspecto negativo que se usa dentro de la composición. Así que el agneo significa no han considerado, están sin conocer, están ignorantes, están desconociendo. Y ese es uno de los grandes problemas que la iglesia enfrenta en el día de hoy por causa de que no hay una lectura continua, seria y responsable. Estamos leyendo la Biblia al papagayo y no estamos entendiéndola bien. No estamos buscando herramientas hermenéuticas, no hemos cogido cursos hermenéuticos para nosotros poder comprender la Escritura, y hay muchas de las cosas que la iglesia está ignorando, no están conociendo y no saben. Muchas personas se me han acercado y me han dicho, yo no sabía eso, teniéndolo ellos en la Biblia, teniéndolo a ellos ahí con ellos, no se han dado cuenta de que lo que quiere decir el texto es exclusivamente eso. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados. Mire, mi hermano, al día de hoy hay gente que no sabe, llevan 20 años, y usted le pregunta a ellos qué significa el bautismo en las aguas. Y ellos se rascan la cabeza, hacen así, y dan mucha vuelta y presentan unas ideas. No todas las personas son así, pero hay algunas personas que usted le dice, con 20 años, 25 y 30 años el Evangelio, no saben qué simboliza el bautismo. Ellos lo han visto como una ceremonia tradicional de recibimiento como miembro. Ellos piensan que el bautismo es para que a mí me reciban como un miembro de la iglesia. Pero no, eso es parte litúrgico, doctrinal y dogmático. Pero en el sentido espiritual, que es lo más poderoso, lo más fuerte, es que el bautismo representa nuestra muerte y resurrección. Muerte a nuestra vieja criatura. Y si la criatura está muerta en el símbolo del bautismo espiritual en Cristo Jesús, significa que ya hemos sido justificados. Y si hemos sido justificados, ya el pecado no tiene poder condenatorio. Hemos pasado de muerte a vida. Y pasar de muerte a vida no significa que yo estaba en actividades en el mundo y ahora estoy en actividades en la iglesia. Hermano, quítese ese pensamiento de la mente. Por favor, pasar de muerte a la vida, a muerte a vida, es haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, haber aceptado, el haber creído en la palabra correcta, a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que la resurrección de Cristo es importantísima dentro de la esfera de nuestra teología salvífica, soteriológica y escatológica, porque la resurrección de Cristo es la base, es la garantía de que también nosotros seríamos resucitados también en el Espíritu y también en un evento escatológico. Lo que sucede es que el concepto de resurrección, muchas personas lo ven hacia el futuro y no lo están viendo como un evento espiritual en la vida del ser humano que ha sido hecho. Por lo tanto, es un auristo, algo que ya está hecho y que tiene efecto en nuestra vida. Un auristo que tiene efecto en nuestra vida. Es un pasivo, porque nosotros no nos bautizamos nosotros mismos no entramos a las aguas y nos bautizamos. Nosotros recibimos un bautismo. Es un indicativo de ese efecto muy necesario y muy poderoso para que haya una transformación. Tenemos que ser bautizados en Cristo Jesús. Ahora, vamos a hablar un poquito aquí de doctrina, porque muchas personas pueden malinterpretar que el bautismo en Cristo elimina aquí el mandamiento de bautizarse en el Trino Dios. Pero aquí bautizado en Cristo significa en relación a Él, como Él es el mediador. Está utilizando una preposición importante. ¿Okay? Aquí dice claramente eis, que es una preposición hacia adentro. Hacia adentro, wow, qué tremendo, mire. Eis significa adentro. Adentro también, ¿verdad? Esto hay que entenderlo así porque está hablando de una relación. Estamos bautizados en Cristo, en relación con Cristo Jesús. El eis, que viene siendo
el de adentro o hacia adentro. Está hablando de ese impacto que surge de la fe que hemos tenido en su obra redentiva. Cristo Jesús debe vivir en nuestros corazones. Él debe ser el objeto principal. Wow, yo siento la presencia de Dios, de nuestra restauración y nuestra salvación. Él ha sido el medio en que Dios nos ha justificado. Pues el bautismo en Cristo no significa bautizarse en el nombre de Cristo, sino bautizarse en Cristo. Significa en relación con Él. ¿Ok? Nosotros hemos sido bautizados en su muerte, en relación a esa obra. Hemos muerto con Cristo juntamente. Maravilloso, mi hermano. Bueno, denme 5 minutos más porque queremos pasar al otro texto que nos ayuda a entender el verso 4. Esto no acaba aquí. Esto va a continuar. Seguiremos continuando en una tercera parte porque yo hablo mucho. Me gusta indagar, me gusta analizar, me gusta profundizar y a veces estoy profundizando en un solo texto que nos lleva a nosotros a entender mejor este panorama. Y el texto dice, ¿por qué somos sepultados juntamente con Él para muerte? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Pablo está explicando, porque somos sepultados juntamente. Fíjese que allá en el versículo anterior, versículo 3 dice, somos bautizados en Cristo. Pero acá en este otro texto dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, que es lo que yo les estaba explicando anteriormente, que el bautismo significa sepultura a una vieja criatura. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Cristo tuvo que morir también por nosotros, pero tuvo que haber sido sepultado para que pudiese recuperar en toda su esencia aquella gloria. Esa transfiguración poderosa, divina, el que Él nos hace a nosotros también partícipe, porque ya participamos de la nueva vida en Cristo Jesús, que es la vida divina, ¿okay? El estado divino, porque ya no pertenecemos a un estado carnal, sino a un estado espiritual, porque somos sepultados juntamente con Él, y aquí usa el artículo Él, que está hablando propiamente de nuestro Señor Jesucristo, para muerte por el bautismo. Por el bautismo puede ser a través de él mismo, Así que seguimos aquí. La palabra muerte, anatón, que es mortandad, muerto, mortal, ha estado mortal, porque nosotros ya redundamos a una vida eterna, y así consecutivamente. Fuimos levantados, está en un auristo pasivo indicativo, fuimos levantados. Oiga, qué tremendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo fue levantado, el ungido fue levantado. Wow, resucitó. Lo que se utiliza aquí es el término de, aquí, egeiro, despertar, levantarse como de un sueño. Qué tremendo. Y también nosotros somos partícipes de esa novedad de vida. Debemos caminar, peripateo, que andemos, y la palabra peripateo es importante en este contexto porque nos está hablando de caminar, hacer andar, caminar, camino, conducirnos, procedimiento, proceder. Entonces nosotros teniendo esta nueva vida, el apóstol Pablo nos habla a nosotros de proceder, y proceder está en un auristo, quiere decir que nosotros en nuestro cambio de estado, de muerte a vida, entonces nuestro eto, nuestra costumbre, nuestro caminar de peripateo, peri significa alrededor,
Vamos a buscar aquí un poquito. Peripateo, 4:12, significa peri, propiamente decir alrededor, es decir, conducirse constantemente, y 39:61, que viene siendo epateo, que significa hollar o pisar. Quiere decir que debemos caminar como en círculo, lo que está diciendo, caminar ¿alrededor de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestro comportamiento derivado de esa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el peripateo no es un caminar regular, no es un comportamiento regular, no es un seguimiento regular, sino es un caminar regular en Cristo. Quiere decir que nosotros hemos recibido. Fíjense que la palabra vida es interesante también, y novedad que la vemos aquí, que viene siendo esa nueva vida, una vida nueva. Quiere decir que cuando nosotros resucitamos en Cristo Jesús y morimos con Él, nos somos sepultados con Él, ya estamos en una nueva tendencia, en una nueva vida. ¡Wow! Debemos andar en esa nueva vida. Y había mencionado el concepto de Zoe. Estamos hablando de vida, estamos hablando sobre la vida espiritual, Esa vida espiritual es la que nos ayuda a nosotros a andar en Cristo Jesús. ¿Sí? Es una novedad, es una vida nueva. ¿Okay? Debemos de andar, como dice aquí, nuestro comportamiento, nuestro peripateo debe ser una continua relación con Cristo de vida. Entonces andamos en vida nueva. Nosotros ya no andamos en muerte. Ya el pecado no nos puede condenar a nosotros porque ya hemos resucitado. No hay poder en la muerte. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Vamos a continuar con otro verso y terminamos con este. Y así continuamos hacia adelante. Y aquí dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿okay? Plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Maravilloso, maravilloso. Así que plantados, podemos mirar aquí, que quiere decir, son frutos crecidos juntos, unidos estrechamente. Wow. Hemos sido unidos estrechamente. Ese es el término que se utiliza aquí para plantados. Plantados, unidos dentro de esa actividad de muerte. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y es plantado en el sepulcro, lo está haciendo a nombre de todos nosotros, todos los que vamos a creer en Él, todos los que hemos creído. Ese es el propósito, para que la muerte no tenga más efecto y sea destruida y podamos nosotros vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Así que nosotros fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo Jesús, en relación a Él, semejante a su muerte, semejante, porque es simbólica. Wow, está hablando de semejanza, está hablando de una actitud simbólica. Así que seguimos trabajando con estos textos y así, ¿verdad? Vamos a ser, también lo seremos en la de su resurrección. En la de su resurrección. Y esto es importantísimo explicarlo, porque no está hablando seremos en la resurrección, sino en su resurrección. Estamos hablando aquí de que somos semejantes en su muerte, pero somos semejantes en su resurrección. ¿Okay? En su resurrección. Es muy interesante todo esto que estamos explicando. En su resurrección, el levantamiento. Nosotros seremos levantados con Él en ese sentido de nueva criatura. Cristo es un ejemplo que nos presenta a Pablo en relación a su muerte y resurrección y su victoria. Y ya la muerte no tiene, mire, la muerte ya no tiene efecto en Cristo Jesús.
Ya Cristo Jesús no puede volver a morir. Y es lo que Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros, utilizando el ejemplo de Jesucristo. En Cristo Jesús nosotros no podemos morir porque el efecto ha sido tan poderoso ya. El pecado no tiene poder condenatorio sobre la iglesia. La iglesia vive en vida. Es lo que estamos hablando en el SOE vida espiritual relacionado en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sepultados en Cristo y hemos sido resucitados en Cristo. Y eso nos da a nosotros esa vivencia y esa experiencia soteriológica y salvífica. No es lo mismo yo saber que he sido salvo que entender cómo yo he sido salvo. Y estos textos son importantes. Esto sigue más hacia adelante. Lo vamos a contextualizar como Pablo lo hizo dentro de esta argumentación. Así que Pablo utiliza una diatría de preguntas importantes para explicarle a los hermanos romanos que ya en Cristo Jesús nosotros no podemos continuar viviendo una tendencia pecaminosa o en prácticas pecaminosas como si ya el pecado tiene, o la jamaltía, el esclavizador, tiene poder y efecto sobre nosotros. Así que ya hemos sido libres, no podemos perseverar en ese pecado de ninguna manera, y la palabra de ninguna manera tiene dos ramas. Ninguna manera es un negativamente no podemos perseverar en el pecado, como también decir que en ninguna manera, porque ya el pecado no tiene poder condenatorio sobre nosotros. Acuérdense, no perseveramos porque nosotros tengamos la fuerza, sino que la vida de Cristo Jesús abunda en nosotros. Por eso Pablo habla claramente en Él. Y estas palabras nos ayudan a nosotros a mantenernos en esa seguridad en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muchas personas se sienten inseguras de su salvación. Sienten que no son salvos. Que si no fueron a la iglesia el domingo, hay gente que dice, yo siento que el Señor ya no está conmigo. Que cometen una falta, ya el Señor no está con ellos. Hay personas que llegan a la iglesia y el mensaje es un mensaje condenatorio y salen ellos de la iglesia con el dilema si son salvos o no son salvos, porque se encuentran que en su humanidad no son perfectos. ¡Wow! Entonces hay un problema y nuestras exhortaciones dentro de las iglesias están trayendo condenación y no están trayendo entonces liberación. Ya nosotros ya no somos condenados, mi hermano. Nosotros no tenemos que estar predicándole condenación a la iglesia. La iglesia ha muerto en Cristo Jesús, que es el bautismo, y ha resucitado juntamente con Cristo Jesús. En Él hemos resucitado una nueva vida. Que si los hermanos cometen falta, todos cometemos falta, porque no somos personas impecables. Todos cometemos falta. El que no tenga guinda tiene mandinga. Claro, estamos en el proceso de la santificación, que eso es otro tema que vamos a tratar, un tema neumatológico, la santificación en varios aspectos. Pero en el aspecto de que nosotros somos salvos, acuérdense que en los textos que hemos estado leyendo han habido muchos pasivos cuando se relaciona a que hemos sido resucitados, hemos sido bautizados, hemos muerto. Ha habido mucho pasivo, porque es una obra exclusiva de Dios en el ser humano. Acuérdense que usted no puede salvarse a usted mismo, como dice Efesios, no por obras para que el hombre se gloríe, porque esto no es por hombre, esto es por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, creemos que hay una neumatología muy importante dentro de nuestra santificación, pero ser santificado no quiere decir que estamos siendo, que no somos salvos, sino que estamos siendo procesados hacia una madurez en Cristo Jesús. El Espíritu Santo tiene el propósito de ayudarnos a nosotros a alcanzar la imagen de Cristo en toda su potencialidad. Por eso vemos ahí hermanos que son hermanos carnales que Pablo describía con los hermanos débiles en la fe, que ni todavía tenían actitudes y tendencias pecaminosas, y aquellos que han alcanzado madurez, no que son perfectos,
pero que están en camino. Así que este ha sido su programa Epignosis con el doctor Antonio Valentín. Aquí en este programa puede suscribirse, puede escribirnos, dar sus opiniones constructivas y ayudarnos en sus oraciones para que podamos continuar en esta trayectoria hermosa de su programa Epignosis. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Estaremos proyectando un tercer episodio de este exégesis. Dios les guarde a todos. Bendiciones.